Hola a todos, bienvenidos a En Código Rojo Podcast, un podcast para hablar sobre tecnología y comunismo, sobre tecnología y anticapitalismo y hoy en especial sobre energía nuclear. Estoy acá con el sovietista. Buenas, ¿cómo están? Y hoy tenemos un invitado muy especial, estamos con Mariano Salé, él es trabajador y delegado de Atucha, una de las plantas que produce energía nuclear en Argentina, así que les presentamos esta entrevista. Y antes de comenzar, te cuento que en La Izquierda Diario necesitamos 3.000 socios. Si te gusta lo que hacemos, asociate en laizquierdadiario.com/socios. También poné me gusta, dejanos tu comentario y compartí el episodio. Seguí las redes de La Izquierda Diario y suscríbete a nuestra comunidad. Buenas, Mariano, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, para empezar, por un aspecto bien general, queríamos preguntarte si nos puedes más o menos contar qué es la energía nuclear. Creo que la imagen que todos tenemos es la planta nuclear de Springfield de los Simpson y Chernobyl y de ahí para abajo nada. Así que si querés hacer una breve intro, creo que nos sería muy útil para empezar a conversar. Bueno, la energía nuclear en general es, partiendo de los Simpson, es una planta de generación de energía eléctrica que genera de manera estable todo el año, todo el día, como lo que se llama energía de base, que es para mantener el consumo de todo el día. Después hay energías de lo que se llama de pico, que es a la noche, cuando la gente llega a su hogar y empieza a prender la luz porque se queda oscura, eso se llama de pico. Lo que es de base es la energía nuclear, que son las centrales atómicas, en este caso la de Atucha, la 1, la 2 y Embalse en Córdoba. Y después tiene miles de aplicaciones que es de atómicas, que es para la medicina, para incluso esterilizar alimentos, para exportar alimentos. Y bueno, y también mucho para medicina, que es para identificar cánceres y bueno, también para curarlos. Uh-huh. Y en Argentina actualmente, en estos momentos de base que vos decías, más o menos ¿cuánto es el porcentaje del total de la energía eléctrica que viene de estas centrales nucleares? Ahí hay un tema que depende. Una cosa es cuánto está instalado, uh-huh, que es cerca del 5% que es instalado, pero también cuentan, por ejemplo, las energías eólicas que uh-huh funcionan un tercio del día, en el mejor de los casos. Entonces es un 5%, pero llega por momentos al 9% uh-huh cuando está todo funcionando, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué está pasando ahora, digamos, para contarnos un poco en el sector nuclear en Argentina? Y ahora lo que hay es una avanzada del gobierno de Milei y de Estados Unidos y del FMI, que lo que quieren hacer de alguna forma es frenar ese avance que tiene independiente Argentina de poder construir y desarrollar propios reactores nucleares, operarlos de manera segura, repararlos incluso, que en 2023 tuvimos un problema inédito dentro del reactor, en Atucha 2, que quedó un pedazo suelto y tuvieron que inventar herramientas robóticas propias para esa reparación, que la tuvo que cortar y extraerlo a unos 10 metros de altura en un reactor irradiado, ¿no? Y eso, una pregunta, porque tengo la imagen de que te da un poco de miedo entrar a trabajar ahí. ¿Qué son los propios trabajadores los que lo resuelven? ¿Está todo como ya prefabricado o hay que apelar a la creatividad de los trabajadores? ¿Cómo se ingresa en esos lugares? No sé, te pregunto en general, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? Mira, esto fue inédito, entonces obviamente igual eran tareas que se tuvieron que experimentar afuera, en un lugar sin radiación, okay, para practicar las maniobras, además de inventar las herramientas que no estaban inventadas, ¿no? Lo que sí hay que recordar que Atucha 2 es un prototipo que lo desarrolló KWU Siemens en los 70, se lo vendieron a Argentina y después se retiraron del sistema del mercado energético nuclear. Entonces Argentina se quedó con esos dos prototipos uh-huh y nos tuvimos que hacer de alguna forma expertos en esas cosas. Uh-huh. Y bueno, este problema fue inédito y lo resolvimos de manera única. Los proveedores internacionales decían que había que desarmar el reactor, lo cual era imposible, porque eso tiene agua pesada irradiada. Saben que es un reactor de agua pesada
que es un agua especial que es la que permite que la reacción en cadena se pueda hacer con uranio natural, es decir, sin enriquecer uranio. Así que, bueno, para no extenderme mucho más, pero básicamente hay un conocimiento en Argentina de muchos ingenieros, porque hay además el Instituto Balsero que forma a los ingenieros nucleares, está la CONEA que forma también técnicos y ingenieros nucleares, hay un montón de universidades como la UNSAM que tiene física en reactores, está el Melillo ahí en Lima que forma técnicos y licenciados en reactores nucleares. Entonces hay mucha educación y está bien que como estamos muy dedicados a eso, capaz que no lo exteriorizamos lo suficiente, pero todos los trabajadores cuando entramos en el reactor la primera vez te morí de miedo, porque encima tenés mucha extracción, hace mucho frío, vos decís esto es radiación, no, es viento. Claro. Pero te empieza a sonar el detector y bueno, al principio te da miedo, después uno se va acostumbrando y aparte entras con 3 capas, mameluco, chaleco de plomo y máscara para evitar el mayor daño, ¿no? Pero bueno, después uno se va acostumbrando a eso y después vas investigando y decís, bueno, cuando te vas a hacer una panorámica de rayos X por una muela que te duele, claro, recibís también más radiación que laboralmente expuesto. Claro. Entonces, como que le vas perdiendo, vas viendo, comparando las dosis y no es nada. O sea, no es nada para... uno igual intenta cuidarse y bajar esas exposiciones, pero hay que desdramatizarlo y uno cuando se va acostumbrando dice, bueno, no es tan grave. Bien. Ahí vos decías hace un ratito que hay una avanzada, ¿no? en un intento de privatización, nos queríamos meter un poco por ese lado. Antes preguntarte, ¿es normal, digamos, que un país en Latinoamérica, con el desarrollo, digamos, que tiene Argentina y las dependencias, ¿no? que sabemos que tiene injerencia del imperialismo, ¿es normal que haya este grado de desarrollo nuclear? ¿Es común que los países tengan 3 plantas y este sistema, digamos, o es una particularidad? No, es primero que Argentina fue el primer país de Latinoamérica en tener una central nuclear, que fue Atucha 1 en el 74, funcionando, y fue el primero y casi el único junto con Brasil. Brasil tiene 2 reactores y están en la misma que están queriendo reactivar el tercero, pero nunca lo logran. Tienen un acuerdo de cooperación, pero Argentina es única porque ya exportó reactores al Congo, a Perú, a Australia, de diseño propio, y exportó la construcción y el conocimiento junto con el INVAP. Entonces es único a nivel latinoamericano. Entonces justamente lo que vemos en la avanzada de Estados Unidos con Trump y Milei en consonancia es frenar ese desarrollo. Lo que están haciendo es hambrear a los profesionales nucleares, a todos ingenieros, para ver si los convencen con mejores sueldos para irse al sector privado. Hay una batalla cultural a la fuerza, que nos están bajando el sueldo literalmente a la mitad, un poco más, 70% perdimos desde el fin del 2023 hasta esta parte, 70%, entonces obviamente algunos vienen y te incentivan con sueldos de $6.000, $8.000 para diseñar reactores para el exterior y bueno, hay muchos que ceden a esa batalla. Y te hago una pregunta, porque yo vi varias entrevistas de Reidel, está como así, como encabezando gran parte de, digamos, esta batalla cultural que lo decís, habla de los reactores modulares y demás, y todo esto me da la sensación que tiene un poco que ver con bajar los sueldos, o sea, de tratar de pasar, lo ligo un poco a lo que decías, en Argentina hay mucho talento, hay mucho conocimiento, pero aún así, muchas veces parece que quieren privatizar ese conocimiento, quieren sacarlo de los lugares que están en lugares muy reconocidos y llevarlos a otros lados, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves el discurso de Reidel ligado al talento que hay en Argentina, ligado a los proyectos de reactores modulares, de privatización y demás? Los reactores modulares es como el sueño húmedo del capitalismo, de poder hacer reactores en fábricas y poder producirlos en serie y de esa forma poder reducir el costo laboral, ¿no? Y lo que no lo han logrado ni siquiera los chinos y los rusos, que son eminencias en esto, ¿no? Los chinos recién han logrado
construir algunos reactores modulares, pero no han logrado el costo-beneficio, ¿no? El rendimiento económico. Los rusos ya hicieron reactores modulares, los metieron en un barco y alimentan pueblos aislados en medio de Siberia, claro, para una mina, que es más o menos lo que dice Reidel, ¿no? Yo no veo que Argentina pueda hacer eso, los reactores modulares, pero su idea es de alguna forma hacer redituable la energía nuclear y económicamente, ¿no? Yo creo que es muy redituable en términos de ciencia, de desarrollo de ciencia, de desarrollo de energía, de producción de energía sin emisión de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. En ese sentido yo lo veo que es beneficiosa la energía nuclear. Lo que no veo los reactores nucleares, los modulares, es instalarlos en un lugar aislado cuando tenés otras posibilidades. Por ejemplo, Reidel dice, bueno, ir a la Patagonia. En la Patagonia tenés viento 60% del día, entonces ¿por qué no aprovechar la energía eólica? Claro. Es medio... me parece que es mucho de un discurso de querer frenar otros desarrollos como es el CAREM 25, que era un desarrollo nacional, el primer reactor modular casi en el mundo a nivel conceptual. Ellos lo diseñaron en los 70, 80, conceptualmente ya lo venían diseñando y bueno, ahora está frenado. No iba a ser, lo que decían es como no iba a ser económicamente viable, es mejor abandonarlo. Entonces, lo cual eso implica que se abandonó conocimiento, desarrollo, incluso la obra, ¿no? Uh-huh. Ahí pienso cómo muchas veces para algunas personas puede sonar como un poco hasta como una teoría conspirativa el tema de la injerencia imperialista en nuestro país, porque hay veces que toma tintes que capaz no se ven tan claramente, pero justo en estas semanas estamos en un momento donde es imposible no verlo después de lo que fue el salvataje de Bessent y de Trump a Milei previo a las elecciones, después de que vienen diciendo públicamente de que quieren barrer a China de la región y de que se reactiva una disputa de quién entre estas potencias se queda con la mayor tajada, con los mayores negocios y con los recursos, ¿no?, de la región. Entonces, creo que por lo que yo venía escuchando de los trabajadores del conflicto, el conflicto de la energía nuclear está súper atravesado por esto, ¿no? O sea, que no se puede entender esta avanzada privatizadora sin entender todo eso. Quería saber si nos contabas un poco más, detalles del conflicto, cómo se vienen organizando, qué vienen diciendo los sindicatos, y bueno, y qué podemos hacer el resto, ¿no?, para darles una mano. Entiendo que hay Nucleoeléctrica, que es la operadora, pero también entiendo diseñadora de estas plantas. Es como la que está habilitada o la que se está tratando de privatizar, cosa que habilita la ley Bases. Pero bueno, no sé si querés ahí que hagamos un doble clic y contarnos un poco cómo se vienen organizando. Sí, NASA, Nucleoeléctrica, la abreviatura es NASA, era una empresa que creó Menem con ese fin, ¿no? El problema es que en el 94 veníamos, imagínense que no habían pasado ni 10 años de Chernobyl, entonces aprovechó el neoliberalismo, toda esa avanzada de la caída del muro a frenar todos los proyectos de energía nuclear, porque justamente económicamente viable no es. Y había un intento de Estados Unidos de impulsar el petróleo en todos lados. Sigue siendo más o menos la misma dinámica, pero bueno, están llegando como a un fin de esa época, ¿no? Sobre todo, el que más lo vio fue China y está construyendo reactores a lo pavote y están como buscando una forma de construir reactores más rápidamente porque tardan muchos años. Lo más cercano a construir un reactor en serie, lo que lo están haciendo son los chinos. Y acá en Argentina lo que están viendo de impulsar es la minería de uranio, que no es significativa a nivel de otros países como Azerbaiyán o Uzbekistán, que tienen grandes depósitos de uranio. Quieren de alguna forma, si Argentina empieza a explotar uranio y venderlo en Argentina, no es redituable, sino más bien lo que quieren es evitar que Argentina se consuma su propio uranio y poder exportarlo.
Obviamente también eso va de la mano porque el uranio viene de la mano de otras tierras raras, así que hay que ver en los depósitos que encuentran si hay algo más extraíble de parte del uranio, pero básicamente es frenar el desarrollo argentino. No sabemos hasta cuándo. Quieren también privatizar a otras empresas del sector como es Simbap, que es una empresa que es la que también además desarrolla los satélites. Entonces hay como una avanzada de terminar de vender lo que quedaba de los 90 que no pudieron vender en su momento. No pudieron vender la nucleoeléctrica porque estaba Embalse nomás que generaba, y Atucha, una central muy pequeña, era el prototipo de Atucha 2, Atucha 1. Entonces era la mitad de Atucha 2, y Atucha 2 era un elefante blanco que estaba abandonado. Entonces en el 94 frenaron completamente las obras y se retomaron recién en 2003-2004. Así que bueno, ahora hay 2 centrales operativas de 600-700 megas entre las dos, con Atucha 1 en reparación, y capaz que económicamente es más viable si uno viene y forma parte como privado para extraer ganancias de la venta de energía. El plan básicamente es vender la gallinita de los huevos de oro y sacarle lo más que pueda. Y ahí una pregunta, porque decías todo lo de uranio, ¿cómo es el proceso de investigación? ¿Ya está confirmado que hay en todos lados? ¿En qué provincias? Hay una parte de hipótesis de investigación de posiblemente haya un montón, pero todavía no se sabe. ¿En qué situación estamos ahí? Sé que hay una parte que es exploración en la parte en Chubut, que bueno, había una conferencia que habló Ignacio Torres con Reidel, que estaban diciendo el uranio lo tenés vos, o como que es de Ignacio Torres, ¿viste? Como claro, que ya se lo dan por hecho. Pero Argentina tenía minería en Cerro Pintado, cerca de San Rafael Mendoza, y después hubo una lucha muy grande que sigue siendo de la mano de la conservación del agua. El problema es que en los 90 Menem y las privatizaciones dejaron abandonadas esas minerías a cielo abierto, entonces dejaron colas de material radioactivo, y entonces todo eso generó una situación para que el pueblo pida que la cierren y que hagan el saneamiento. La cerraron y no sanearon, y dejaron piletas con mineral contaminado en vez de incluso extraerlo, porque era uranio que se podía utilizar. Entonces lo cerraron porque era más barato importarlo. Y bueno, entonces como que hay mucha bronca en los pueblos que abandonaron con material radioactivo, pero es una minería que si se hace en acuerdo con los pueblos del interior, se puede hacer de una manera sustentable, es decir, sin contaminar, y saneando lo que se deja. No es lo mismo que la minería a cielo abierto, que utiliza para extraer, por ejemplo, el oro, sino que utiliza materiales químicos, pero que no son tóxicos, nocivos. Obviamente el uranio viene pegado a otras cosas, pero eso se puede tratar. Es mucho más saludable que, por ejemplo, el fracking, que el fracking extrae miles de toneladas de petróleo, y esto es, con apenas unas toneladas podés mantener las centrales en servicio de forma muy sustentable. Obviamente todo esto es lo que vos me preguntabas de qué podemos ayudar, y hay que de alguna forma comentar de que se puede hacer bien, de que se puede hacer sin contaminar, se puede hacer mejor incluso que las técnicas actuales. Pero bueno, si vos sacás de la fórmula la ganancia económica, entonces eso sí se puede hacer. Pero si buscan la ganancia económica, como ahora vendiendo las centrales nucleares, va a haber contaminación, va a haber trabajadores afectados, poblaciones afectadas, y es justamente lo que queremos evitar. Y me imagino que incluso en el plan de desregulación y demás es todo es ganancia económica, no hay o sea, te dejo hacer lo más rentable económicamente sin importar el impacto ambiental que eso genere. Digamos, me imagino que el modelo lógico de este gobierno y los empresarios, que es maximizar la ganancia, va un poco en sintonía con la contradicción que vos mismo marcás.
Sí, aparte la industria nuclear en sí tiene unos regímenes internacionales, ¿no? Justamente hay una asociación de operadores de la cual forma parte de Nucleoeléctrica. ¿Se controlan mutuamente? Sí, cada 4 años tenemos revisiones periódicas y después cada 2 años hay un seguimiento de esas revisiones y van viendo los indicadores para ver en qué se mejora, en qué se empeora. Obviamente lo que es una de las cosas es la salud laboral, la tasa de dosis que recibimos los trabajadores ocupacionalmente y la tendencia es a ir decreciendo, y una de las normas es a ser conservadores en los cambios, ¿no? Que lo que buscan es evitar incidentes o accidentes siendo conservadores. Y todas esas normas se fueron desarrollando durante muchos años para evitar Fukushima, Chernobyl. De hecho, de Fukushima salieron un montón de lecciones que uno va mejorando en las instalaciones. Todas esas mejoras van decreciendo el rédito económico. Entonces, si vos bajás todas esas regulaciones como quiere Sturzenegger, estás más propenso a accidentes nucleares y a contaminaciones radiológicas. Entonces lo que queremos evitar, y lamentablemente somos los únicos, los trabajadores, los que estamos denunciando este problema. La gerencia... pues Sturzenegger está ahí y lo mira del sillón de su departamento en el piso 30, no sé dónde vivirá, pero no se mete ahí, no va a ser uno que tenga algún problema de cualquier incidente que pueda haber en esos lugares. Él es un tipo formado por las finanzas. El tipo se recibió de físico en el Balseiro, se fue a Wall Street a hacer guita. Reidel, ¿no? Reidel, Okay, sí. Perfecto. No, porque justo estaba de Sturzenegger de Reidel, digamos, son... son más o menos tienen la misma agenda, entonces por eso se llevan tan bien capaz que dentro de este gobierno. Tienen esa línea y la han bajado también a CONEA. Es de Germán Guido Lavalle, Reidel dice que son amigos desde el Balseiro, entonces quieren de alguna forma desburocratizar la ARN, que es el organismo autártico que regula toda la industria nuclear, ¿no? Los centros atómicos todos tienen leyes, leyes que mantener con la ARN, y lo que quieren es desburocratizar la ARN, por ejemplo. Claro, me hiciste acordar, y justo ligado a Sturzenegger de Reidel, que ellos compartieron, si no me equivoco, con el macrismo compartieron el directorio del Banco Central. Sturzenegger era el presidente y Reidel, vice era Lach, no sé si había 2 vicepresidentes, pero estaba ahí como director. Estaba como dice. Y que vienen del mundo de las finanzas, y todos los acuerdos y demás desde regulación. Es un poco lo que hizo, digamos, en el capitalismo cada vez más financiarizado, se tomó como lección había algo parecido que había en los acuerdos de Basilea, que acuerdos de Basilea son los acuerdos que los bancos dicen, desregulamos un montón y nos la pusimos de sombrero. Entonces ponemos regulaciones, ponemos un montón de no prestar a cualquier persona, tener límites de liquidez y demás, y cuando eso se empezó a quitar de vuelta, después de los 90 se empezó a desregular un montón, apareció la crisis del 2007-2008, que fue una crisis que fue producto de una gran desregulación. Digamos, no es lo mismo, pero sí es lo mismo, en el sentido de, son productos de que el capitalismo en sed de mayor ganancia desregula, genera un montón de problemas o deja al capitalismo operar en su máxima expresión, y esa máxima expresión genera otras contradicciones que terminan en grandes crash, que puede ser 2007-2008 la crisis financiera, o eventualmente alguna crisis en energía, ¿no? Digamos, son patrones que se repiten para tratar de entender cómo opera, más allá de un sistema o de una industria puntual, cómo opera el capitalismo en conjunto. Bien, yo pensaba que siempre cuando he visto al neoliberalismo intentar atacar algún aspecto de la soberanía nacional o intentar hacer mayores negocios contra el sector público, siempre hay un discurso de... Hay como una pinza que hacen, me parece, que por un lado está lo que contabas vos, que es presionar a los trabajadores desde el punto de vista del salario y un montón y atacar otras conquistas para que a los mismos trabajadores les convenga irse a otro lado, una forma de vaciamiento que lo venimos viendo en el CONICET, lo venimos viendo en un montón de lugares. Por otro lado, está la avanzada de propiamente una batalla, si querés, más cultural, de decir, estas empresas van a pérdida, no sirve, hay demasiados empleados. ¿Qué de todo eso que tiene el discurso del gobierno para atacar a Nucleoeléctrica y a las centrales hay de cierto? ¿O cómo lo ves vos desde adentro de las plantas?
Es cierto que Argentina tiene muchos trabajadores nucleares para hacer más. O sea que tenemos el potencial para dar un salto en energía nuclear en generación. El problema no es que hay muchos trabajadores nucleares, el problema es que hay pocos proyectos para desarrollar desde el punto de vista del Estado. Hay cosas que abandonaron como el CAREM, pero además del CAREM, Argentina tiene que ir a un proyecto de reelectrificación en base nuclear. Porque hoy el problema principal es la generación de gases de efecto invernadero, y lo que se ha construido en los últimos 10, 20 años principalmente fueron en centrales térmicas de gas y gasoil, y todo eso implica que estás utilizando recursos muy contaminantes, que es gas y petróleo de vaca muerta, que ya sabemos lo que contamina y lo que genera a largo plazo. Todavía no lo estamos viendo, pero lo sabemos. Lo que sí hay una infraestructura de tecnológica y material, ¿cómo se llama? Recursos humanos para dar un salto en energía nuclear. El problema es que no hay un plan nacional de construir reactores, de generar energía, de hacer... por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo del RA10 que se está construyendo, que está hace 10 años también. En todas las gestiones que vienen se demora y entonces siempre se frena. Es un reactor de isótopos que es el mismo que construyó el INVAP en el 2003. Es decir, que produce el mismo radioisótopo que podríamos estar produciendo hace más de 20 años. Para que vean una forma más de sumisión, ¿no? De que podríamos estar produciendo un radioisótopo que ahora importamos para medicina y para otras aplicaciones, que ya lo teníamos desde el 2003. Y se lo vendimos a un país imperialista como Australia, o semi-imperialista, no sé, para no meterme en eso, pero como un país que dicen rico como es Australia, que podríamos tener tranquilamente hace más de 20 años. A eso, o sea que podríamos venimos demorados hace 20 años con las mismas cosas que genera Argentina. Entonces, lo que sí hay mucho conocimiento, que hay que aprovecharlo para dar un salto en la energía nuclear, de todo tipo de aplicación. Y ahí, ¿vos qué ves en digamos, el decreto intento de privatización en relación a lo que Estados Unidos quiere de nosotros? Digamos, te pongo un par de escenarios y vos me decís, digamos, capaz todos, ¿no? La respuesta es, por un lado uno piensa, bueno, viene a hacer negocios, que digamos, lo primero que se viene a la cabeza. Otro es, viene a mantener, digamos, como el FMI nos hace un mecanismo de sometimiento, viene a mantener nuestra dependencia de que no podamos generar cierto tipo de desarrollo, aún con todo el talento, con todo el conocimiento que hay acá en Argentina. Bueno, vienen a ponerse una alianza para tener la disputa que China. Vos decías, bueno, China está desarrollando a todo trapo y buscan cosas que quizás ellos de manera independiente no pueden hacer, buscan a través del sometimiento generar una red para poder competir con China. Quizás son todas, quizás es otra que no dije. ¿Cómo lo ves vos? Yo no veo que quieran de alguna forma tener un desarrollo propio Estados Unidos. Me parece, yo por las noticias que veo, me parece que es más que nada frenar a China y nada más. Saben que China iba a ser la entrada de los reactores propios que ellos diseñaron, el famoso Hualong, que es un reactor grande de 1000 megas, lo cual para nosotros sería impresionante, porque además tenía una tecnología nueva, entre comillas, para Argentina, que era un reactor de agua liviana y uranio enriquecido, pero también te implicaba un sometimiento a China, ¿no? Porque como nosotros no podemos producir, sí podríamos producir uranio enriquecido, pero es justamente por los pactos de los 90 que solo un puñado de potencias pueden enriquecer uranio. No tenemos actualmente. Bien. ¿Querés hacer un doble clic ahí de por qué ese pacto? Porque tiene que ver con el tema de las armas nucleares, ¿no? Sí, justamente Argentina tenía dos desarrollos principales en los 80, que era enriquecer uranio y reprocesar el combustible gastado. Del combustible gastado saben que el menos del 1% es uranio 235, que es el físil, que se enriquece. Cuando enriquece aumenta la proporción isotópica de ese y saca el resto, el 238, se abandona, no se utiliza.
esa forma de enriquecer, de ese menos del 1% se quema menos del 5% en los reactores. Cuando ya pasa al 5% ya es un combustible gastado. Okay. Pero te queda el 95% de ese 1% sin quemar. Lo que hacen algunas potencias es dividir el uranio 238 del plutonio que se genera en la fisión y el 235 no fisionado. Sería retirar esa parte y reutilizarlo en otros reactores. Eso se llama reprocesamiento de uranio y había una planta en Ezeiza que se podía utilizar, pero cuando estaba a punto de producir, vinieron los yanquis y dijeron, acá no se reprocesa. ¿Por qué? Porque vos podés tener el plutonio, bajo el argumento de que vos podés tener el plutonio para armas nucleares. Esa fue la excusa que siempre usaron Estados Unidos y todas las potencias para impedir que otros países, ahora directamente bombardearon Irán bajo el mismo argumento. Entonces, claro, a ese punto podría haber llegado Argentina, tenía esos procesos para poder tener energía casi ilimitada. Imagínense lo que le estoy hablando del 5% ilimitadamente, porque cada vez que entra el uranio 238 hay una parte que se vuelve plutonio 239, o sea, está generando cada vez más material radioactivo que se puede reutilizar. Y que es material que queda en piletas y eventualmente va a ir a un sistema de almacenamiento por miles de años, pero es como, no sé, tener un litro de nafta tirado en tu casa. Claro. Para la analogía sería tener un litro de nafta y un auto que no puede usar. Claro, claro. Soy Dante Gniluk y este es el Popurrí Tech de la semana. Hace poco se anunció el plan Stargate Argentina por parte de OpenAI, que se vendió como un proyecto verde porque va a ser alimentado con energía eólica y nuclear, según dicen. ¿Pero esto es realmente así? Hay que tener en cuenta que todo consumo que se agregue a la red eléctrica aumenta la necesidad total de generación de energía. Los data centers ya consumían globalmente una enorme cantidad de energía antes del boom de las IAs, mayor incluso que el consumo eléctrico total de Argentina. Pero ahora se está multiplicando este consumo con la construcción de cientos de nuevos centros de cómputo. Para subsanar la demanda que implican estos nuevos consumos, se están reactivando plantas de carbón y combustibles fósiles a lo largo de todo el mundo, lo que lleva a un aumento de producción de gases de efecto invernadero. ¿No te recuerda esto a la fiebre de las cripto de hace unos años? Ahí ocurría un proceso similar de lavado de cara verde frente a las críticas de consumo eléctrico desmesurado. No alcanza entonces con ver de dónde sale la energía de un proyecto en particular, sino que hay que entender su impacto global, qué beneficios o perjuicios trae a la sociedad y a partir de ahí tomar la decisión de conjunto sobre qué desarrollar o no. Lo que queda claro es que los capitalistas se arrogan la potestad de tomar esas decisiones en detrimento de las grandes mayorías y sin importar las consecuencias. ¿Te saco de Argentina un segundo? Sí. Algo que habías mencionado hace unos minutos. Había una parálisis en términos de desarrollo de energía nuclear. Entiendo yo que fue motorizado sobre todo por el accidente de Chernobyl, pero quizás hay más cosas. Fukushima también ayudó. Y después de la guerra entre Rusia y Ucrania, de que todos los países de la OTAN cortaron relaciones con Rusia, que proveía mucha energía, hay un montón de países, sobre todo en Europa, que se vieron muy afectados, Alemania, Francia, hay un montón de países ahí, y se empezó a hablar nuevamente del desarrollo de este tipo de energía. ¿Vos cómo ves eso? Y te introdujo algún tipo de polémica de decir, para mí, o por lo menos lo que he leído hasta acá, es la energía nuclear comparado con otro tipo de energía es mucho más limpia, tiene un montón de beneficios muy claros. Sin embargo, el argumento contra la energía nuclear es, capaz no ves diariamente los gases de efecto invernadero, pero sin embargo tenés un riesgo, no me gusta la palabra mucho cine negro, pero creo que se entiende bien, de un riesgo muy bajo, pero de alto impacto, que puede ser uno de esos accidentes. ¿Vos ves cómo contestarías ese argumento? Y por otro lado, ¿cómo ves la relación entre entre el desarrollo de energía nuclear y una necesidad general de, antes hablabas de la importancia de la electrificación en Argentina, cómo podría ser, cómo ves que se podría desarrollar de una manera más integral la energía para poder tener lo que necesitamos como sociedad? Con muchas preguntas en una, perdón. Sí, estoy pensando por dónde arrancar. Obviamente la energía nuclear no es perfecta ni va a ser infinita de alguna forma, pero es actualmente la que nos permite salir de este atolladero que nos llevó el capitalismo, que es la producción masiva de
gases de efecto invernadero. Hay un problema energético general que la gente necesita vivir, transportarse, que lo vamos a tener para toda la vida, sea cualquier régimen social. Lo que tiene hoy es que nos permite, con la tecnología existente, dejar de emitir gases de efecto invernadero. En común con otras energías, pero que son menores, no llegan a completar la energía base. A nivel mundial, el único país que sigue avanzando en el mismo sistema, en el mismo sentido, es Francia. Francia tenía un sistema mixto, como el que quieren implementar acá, de público-privado, y cuando vieron que el sistema público-privado no invertía en nuevos reactores, vieron que estaban llegando a un límite de vida. Francia es como el pulmón energético de toda Europa. Como están interconectados, son países muy chicos que tienen muy poca distancia, se regulan entre ellos los sistemas energéticos. Muy diferente a Argentina y Brasil y Uruguay, pero que tenemos más distancias y menos consumo con respecto a Europa. Alemania es como el pulmón energético, y tiene, por ejemplo, en reprocesamiento de uranio, tiene 200.000 trabajadores, o sea, es una industria enorme, y ahora fueron a un sistema, reestatizaron la EDF y tienen un plan de reconstruir 10 reactores, de construir 10 reactores nuevos para poder suplir el consumo, ¿no? Todos los edificios son, ¿cómo se dice?, electrodependientes o electrointensivos, se le dice, casi todos los hogares son electrointensivos. Entonces, en Europa van a eso. El proyecto de Alemania, que fue el más grande en cuanto a capitalista de hacer una transformación energética, vieron que fue una derrota enorme, porque invirtieron, por eso te decía, en la matriz energética creo que tiene más del 60-70% en energías renovables, y aún así no pasan, tienen 800 gramos de emisión de dióxido de carbono por hora, una cosa demencial. Y vos ves el plano, y la única verde en cuanto a dióxido de carbono es Francia. Alemania, con este chamullo lo que hicieron fue frenar las importaciones de Rusia, haciendo mierda el carbón nacional, que es un carbón de muy baja calidad, con gran emisión de gases de efecto invernadero, y además hollín. Ustedes saben que está todo estudiado, que la generación de carbón produce más radiación que una central nuclear. Un trabajador expuesto y todo eso se va al ambiente. Un pueblo recibe más radiación por generación de carbón que un pueblo aledaño a una central nuclear. Entonces, en términos radioactivos, es incluso mejor que una central de carbón. Y el capitalismo te lleva a eso. No sé si hace falta que explique, el carbón está con el radón, y el radón es extremadamente radioactivo de miles de años, y todo eso tiene un efecto nocivo que no se computa. No se computa. De hecho, esta persona se murió por radiación del radón porque no... Claro, no aparece en la estadística tampoco. No aparece en la estadística. Claro. Vos, en este sentido, como que se puede pensar, ¿no?, que la energía eléctrica generada en las plantas nucleares, desde el punto de vista ecológico, es una energía bastante limpia, por lo que entiendo, más cercana, si querés, a las eólicas o a las solares y demás. Te he escuchado por ahí alguna comparación o alguna explicación con creo que la que aporta mucho a la energía de base en Argentina tiene que ver con las centrales geoeléctricas, ¿no?, que vos explicabas. Hidroeléctricas. No, y unas que vos explicabas la diferencia entre cuántos camiones de diésel se tienen que quemar versus cómo entra el combustible. Si podés contarnos algo de esa comparación para que se tome dimensión, digamos. En Atucha se cambia, por ejemplo, yo tengo el ejemplo más cercano, es cada un día y 1,3 días se cambia un elemento combustible, es decir, que eso entra al reactor, y eso genera 600 megas por hora todo el día. Y una central de igual potencia consume 4 camiones por hora de gasoil y otros 4 camiones de agua en la misma comparación por hora. Es decir, bueno, hay que multiplicar 4 por 24. Claro. Eso es la comparación. Después hay
hay múltiples, obviamente con carbón, pero acá no tenemos, acá básicamente es gas natural Claro. y gasoil en invierno cuando no hay gas. En esos términos. El tema con las eólicas, que esa es llegamos a un punto de disputas entre eólicas y solares contra la nuclear. Claro. Obviamente yo opino que hay que ir, cada país va a tener su propia matriz, ¿no? No sé, La Rioja no me parece hacer un reactor nuclear teniendo sol todo el año y pocas nubes. O en la Patagonia me parece ridículo hacer un reactor nuclear teniendo viento. Totalmente. Pero lo que sí hay que pensar que son esos sistemas que cuando son mixtos, que eso pasa mucho en Europa, sobre todo cuando baja la generación eólica, que eso es intempestivo, lo que tenés que hacer es equipararlo, meter una central de carbón o una central de termoeléctrica, que son las que más rápido ingresan en el sistema, tardan a veces 40 minutos, media hora, o se mantienen en carga base, que es la menor carga que puede tener una central térmica para subir rápidamente de potencia, pero en esa carga base es el menor rendimiento termodinámico de un ciclo. Totalmente. Entonces vos estás manteniendo, ¿por qué? Porque hay un sistema que te dice hay que darle prioridad a la energía renovable. Entonces, en definitiva, el rendimiento termodinámico de las centrales es del ciclo, de todo el sistema energético, si lo pensás como un conjunto, es peor. Total, y te hago, digamos, mientras hablas, pienso, creo que puedo defender la superioridad del comunismo contra el capitalismo en casi todos los ámbitos, pero en la parte de energía me parece clarísimo, ¿no? Por lo menos ese es mi punto de vista, sobre la necesidad de una planificación integral de la energía dentro de un país o en el mundo en general, ¿no? Y vos recién decías cosas que me parecen como muy evidentes y están muy buenas, que bueno, no es ni todo nada, no es ni energía nuclear en La Rioja, porque ahí podés tener un montón de sol y ahí podés poner paneles solares. Entonces es la planificación integral, decir, bueno, nosotros decías, en cualquier régimen social vamos a necesitar producir energía, porque necesitamos vivir, digamos, comunismo, capitalismo, lo que fuere, necesitamos producir energía. Lo que necesitamos a la vez es producir energía, no para maximizar ganancia, sino para producir bienes, servicios y lo que sea, para que podamos vivir mejor. Y esa necesidad de planificación de la producción de energía necesaria para lo que queramos hacer, tiene que ser, desde mi punto de vista, y ahí te quiero preguntar qué opinas vos, una planificación integral, que decir, bueno, esto es lo que necesitamos producir, digamos, en la unidad de medida que sea, esto es lo que podemos hacer, o estos son los 3, 4, 5 planes que eventualmente se discutirán, y a partir de eso, decir, bueno, vamos por acá. Incluso, me imagino que como llevan tiempo, no sé, construir un reactor, tenés que hacer incluso una planificación intertemporal, es decir, no mañana qué hay que hacer, sino es, che, estamos en esta situación, queremos ir a esta otra, y en el medio tenemos que establecer algún tipo de transición o lo que fuera. ¿Alguna vez te lo pensaste, te imaginás cómo podría ser? Me parece súper desafiante. Me encantaría que podamos en algún momento discutir diferentes proyectos de una planificación energética. ¿Cómo lo ves vos? Respondiendo a si lo pensé, hace 20 años todos los días. Pero es tu imperio romano. Sí, es como... porque simplemente yo veo, qué sé yo, tener que ir... El cálculo que hacen para la emisión de dióxido de carbono también depende de cómo van los trabajadores a la central nuclear, por ejemplo. Entonces, si todos vamos de Zárate, Campana, ¿por qué no tenemos un tren eléctrico? Total. O sea, a ese absurdo lleva el capitalismo, que tenemos una energía con baja emisión, llevando a los trabajadores con transportes de alta emisión, como que es el gasoil. Entonces, sí, yo pienso que, por ejemplo, y que eso va también a la unidad latinoamericana, por ejemplo, Chile tener que importar carbón o tener minería de carbón o importar gas de donde sea, de Argentina o de Bolivia, es un absurdo teniendo interconexión eléctrica y nosotros pudiendo generar energía atómica. Entonces podríamos tranquilamente abastecer de energía barata a Chile. Paraguay más bien importamos nosotros porque tenemos ya Cireta, ellos nos venden casi toda la energía. Lo mismo con Uruguay, que Uruguay tiene un problema energético muy grande. Hace poco tuvo un apagón, ¿no? No sé si tiene que ver o no.
En Uruguay. Sí, ¿no hubo un apagón como un día? Bueno, pues... ¿No fue el de España? Me parece que... en España hubo un apagón España, general sí, y en sí. Uruguay algo pasó, pero bueno, perdón, te interrumpí. Sí, y bueno, hay que ir a una integración también latinoamericana en ese sentido, porque somos países vecinos y tenemos esa interconexión que hay que aprovecharla. Obviamente no vas a hacer un reactor nuclear en Chile porque es una de las zonas más sísmicas del continente, entonces hay que ver, capaz que hay lugares, ¿no?, para no generalizar todo Chile, pero bueno, hay que ir a una integración y sobre todo hay que hacer un cambio racional del transporte y la energía doméstica. Convivimos con garrafas, teniendo producción de gas y pudiendo producir energía muy, muy económica. Yo lo que sí veo es que hay un problema, como se piensa el transporte, que vamos a... Bueno, yo escuché el podcast que hicieron la vez pasada de pensar el transporte urbano, pero también hay que pensar el transporte mayoritario hoy por hoy, es en colectivos. A mí me parece ridículo que estemos hablando de Metrobús. Ya hiciste el Metrobús, ¿por qué no pones 2 cables por arriba y haces un trolebús? Claro. O sea, ni siquiera es una solución del próximo siglo, es del siglo pasado. Es increíble, o sea, ya tenés los carriles exclusivos para colectivos, ¿por qué no tenés un trolebús? Es simplemente tirar 2 cables. O sea, no es tampoco una ciencia súper desarrollada. Pero bueno, hay un esquema capitalista que es producir, extraer todo el tiempo, y nos quieren llevar a eso, a la extracción de minería de uranio y nunca pensar en dejar de extraer y aprovechar los recursos al máximo. Yo veo que domésticamente ya vamos a robots que te barren la casa y hay que ir cada vez más en ese sentido. Y todo eso es electrointensivo, o sea, vas a necesitar cada vez más electricidad. Tema que, bueno, gran parte de la sociedad está excluida de ese sistema. Entonces dice, bueno, hay gente que se calefacciona con leña, hay gente que quema basura, sin ir más lejos. Hay muy poca conciencia en ese sentido, porque el propio capitalismo dice, bueno, arreglate vos con la basura, vos querés vivir lejos, bueno, no te mando recolector. ¿Y qué hace la gente? Quema la basura. Entonces hay un sistema que está muy empeñado en el lucro rápido, por eso quieren privatizar las centrales, sacarle todo el jugo posible y después irse y dejarte el pasivo ambiental, por ejemplo. En el último decreto no habla nada del pasivo ambiental que va a dejar. Claro. Cada Atucha 1 tiene un problema de almacenamiento de combustibles. Tiene 2 piletas líquidas y una pileta de almacenamiento en seco, y ya no tenemos más lugar donde almacenar esos elementos combustibles. ¿Eso lo va a hacer el privado? Y te hago una pregunta, porque uno naturalmente cuando trata de pensar estos temas, lo más normal y donde uno más antagonismo tiene es con sectores como Milei, como Macri y demás, que son privatistas hasta la médula. Sin embargo, vos mismo decías que durante un montón de tiempo no se desarrolló grandes proyectos o todo este tipo de cuestiones, digamos, tampoco se desarrollaron en gobiernos más regulacionistas, digamos, un peronismo que es un capitalismo con más intervención, que muchas veces se apropian las banderas del desarrollo, digamos, de cosas como el CONICET, de conocimiento y demás, que uno puede empatizar y puede conectar mucho más capaz muchos están escuchando este podcast y ven parecido las ideas como lo estamos planteando nosotros sobre los valores más de cómo desarrollar esto para el bien común. Sin embargo, en la práctica no vemos que sus gobiernos hayan desarrollado mucho, o sí, digamos, ¿cómo lo ves vos? Yo entré a trabajar muy chico en la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONEA, en Ezeiza, y veía, y ya de muy chico me choqué con eso, viste, que CONEA y aparte me gustaba hablar había cráneos que estaban hacía 10 años de becarios y decían, bueno, pero o sea, desarrollaban toda su vida por ejemplo, ¿cómo se llama? Era de alguna forma reciclar resinas que retenían productos radioactivos, por ejemplo. Era un tipo, un becario, un cráneo que había desarrollado un modelo único y estaba cobrando menos que yo, que era monotributista. O sea, era una cuestión de que todos esos gobiernos, y eso fue en 2003, 2004, y vos vas a CONEA y los únicos sectores que funcionan son los que pueden vender productos. Entonces, todo el sistema nuclear atómico, para decirlo más general, porque hay una parte nuclear y otra parte es atómica,
está basada en el lucro capitalista o lucro económico. Entonces hay sectores que capaz que son los más de avanzada en el pensamiento, en el desarrollo científico tecnológico, que están desfinanciados. Entonces, y justamente esa desfinanciación viene de los 90, de lo que volvemos al principio, de cuando Menem separó a Nucleoeléctrica para venderla, que era el único sector de alguna forma lucrativo, o gran parte lucrativo, lo separó de la CONEA. Eso era una Antes eran la misma cosa. Era una unidad, era una empresa público-privada, porque también metía a Siemens, que era ENACE, y de alguna forma lo que podía financiar proyectos atómicos y nucleares a futuro la desmembraron, y la CONEA tuvo que subsistir vendiendo algunos productos, para decirlo mal y pronto, vender análisis, cosas delirantes que de repente el científico o el que quiere pensar cómo desarrollar tiene que pensar cómo sostener económicamente, y eso nunca se revirtió de los 90. También desmembraron a Dioxitec, que es la que produce la pastilla de uranio que le venden a Tucha. Vendieron Conuar, que es la que produce el elemento combustible que entra en Atucha. Son todos los sectores productivos están privados actualmente. Conuar y fábricas de aleaciones especiales que están en Ezeiza, que producen los elementos combustibles y se los venden a Atucha y Embalse. Entonces, si no revertimos todos esos sectores para generar un sistema único de producción de energía limpia y además de conocimiento, entonces el sector nuclear está destinado a apagarse, y creo que es el plan de Estados Unidos y todos los sucesivos gobiernos que no quisieron ni lograron revertir, salvo que podamos transmitir este plan y convencer a los trabajadores que podemos hacerlo, porque hoy por hoy hacemos generar, pero todavía no nos creemos el poder que tenemos. Yo veo gente que muy genia en la obra. Eso es lo que tiene trabajar en esos sectores. Hay gente que sabe de todo, Claro. que aparte vivió miles, entonces capaz que no están ni en los manuales, y después hacen manuales con cosas que vivimos nosotros. Que aparte le siguen poniendo empeño, decías, con 70% de rebaja salarial. Sí, Siguen así tratando, todo. no Sí. se quieren ir por más que quizás tengan mejor El oferta. tema y que tenemos eventualmente- que soñar eso, lo que nos quitan también el poder soñar de que podemos construir todo eso. Yo veo gente que fabrica herramientas todo el tiempo. Como decir, che, no tengo esta herramienta, van y te la fabrican porque tenés todo ahí. Pero bueno, es muy difícil cuando tenés que mantener una familia. Ahora hay mucha gente que me crucé todos estos días que tienen hijos con discapacidades y no tienen certificado de discapacidad, pierden las terapias, las obras sociales les niegan terapias. Entonces es muy difícil crear y soñar cuando te están negando lo más básico, que es subsistir. Total. Yo tengo la última pregunta, y que va muy ligada a esto que estás diciendo sobre la creatividad propia de los trabajadores que inventan soluciones y tratan de proponer alternativas. El accidente de Chernobyl fue unos años previos a la caída de la Unión Soviética, y de alguna manera, si no me equivoco, creo que el reactor nuclear se llamaba Lenin o algo así. Entonces uno piensa, bueno, ¿cómo podría ser uno para en un comunismo evitar este tipo de cuestiones? Sin embargo, uno ve, digamos, cuando lo lee también lo entiende, pero la serie de Chernobyl para mí lo grafica de una manera interesante, y muestra cómo son una serie de burócratas que ocultan, que tapan y demás. O por lo menos lo que yo sueño, cuando ligando lo que decías recién de me permito soñar y demás, o nos tenemos que permitir soñar y demás, es una gestión de la sociedad, de las energías nucleares y demás, totalmente distinta, no ligada por una serie de burócratas, sino con una participación mucho más activa de los trabajadores, que son los mismos que pueden proponer diferentes cosas. Cuando pienso eso, es donde se me ocurre que no digo que sea imposible que suceda, pero que este tipo de accidentes pueden ser mucho más evitables en un sistema donde la participación sea mucho más democrática. ¿Cómo ves? Decís, hace 20 años vengo pensando cómo podría funcionar la planificación integral y demás. Eso, digamos, a nivel macro. A nivel, la gestión concreta de los reactores nucleares o de cualquier tipo de lugar. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo ves esa relación entre tu experiencia propia de ver un montón de trabajadores muy comprometidos, con mucha ganas de hacer, y cuestiones como la burocratización,
que terminó con digamos, unos burócratas que ocultaban, que tapaban todo este tipo, que generó o sea, no solo el accidente, sino que el accidente sea mucho más grave de lo que podría haber sido, me imagino. No, yo lo que más veo es lo que hablábamos antes del diseño de la red eléctrica, de los proyectos que hay en boga, que después hay proyectos que quedaron archivados justamente en ese sentido, entonces hay que hacer una revisión de todos los trabajadores, de qué proyectos hubo, porque yo vi una parte en mi corta experiencia dentro de CONEA y ahora en el sector. Lo que sí veo es que hay que reflotar un montón de otros proyectos, después que hay que construir reactores en serie, de alguna forma, hay que reflotar esto que te decía, el reprocesamiento de uranio, hay que hacer un diseño integral de todo el sistema. Argentina puede ser potencia atómica en un sentido en el amplio sentido de desarrollos desde la parte atómica, pero bueno, hay que darle voz a los que hoy no tienen voz. Esa burocracia existe acá también. Con el fin es el lucro, y entonces como lo atómico no se lucra lo suficiente, hay cosas que capaz que harían mejor a la vida común, y entonces hay que darle voz a todos esos becarios que yo conocí, que están hace 10 años diseñando cosas y que capaz que no les buscan aplicación porque no se puede vender. Claro. Entonces sí, hay que darle voz, ojalá que podamos hacerlo, pero bueno, también va de la mano de que todos los trabajadores nos asociemos. Me faltó mencionar, perdón, la PIAP, que para mí es la planta industrial de agua pesada que está en Neuquén, que es muy importante para mí, y por eso no me lo perdono no haberlo mencionado, porque está hace más de 10 años abandonada. Es una planta industrial única en el mundo. Hoy estamos importando para los reactores de Atucha y Embalse agua de India, que está agua que no es de la mejor calidad. Han importado agua de Rumania, teniendo la posibilidad de producir agua propia. El problema es que ellos la vienen vaciando hace más de 10 años. El macrismo la abandonó y la quería hacer una planta de fertilizantes. Era como un delirio. Y ahora Canadá quiere retomar los reactores nucleares y tiene todas de agua pesada, y no tiene agua pesada. Claro. Entonces tranquilamente podríamos estar vendiendo agua pesada a todo el mundo, porque todavía quedan algunos reactores de agua pesada. Y bueno, no está ahí abandonada, los trabajadores en la lona. O sea, si nosotros estamos en la lona, ellos están en el desierto y en la lona. Entonces es ridículo una tecnología única a nivel mundial esté abandonado ahí. Pero eso es básicamente el reflejo de cómo está el proyecto nuclear argentino. Y el potencial que tiene, ¿no? Sí, todo. El CAREM abandonado, los trabajadores con un secador de pelo tratando de secar los instrumentos que son comprados, o sea, están abandonados. Está la estructura de hormigón y habiendo carencia de hogares, hay una estructura de hormigón abandonada. Entonces es ridículo que tengamos todo eso abandonado y que no podamos exteriorizarlo de alguna forma. Estamos muy aislados también por una cuestión geográfica, pero también porque la gente opina que no podemos hacer nada, o que los trabajadores opinamos que ya está, que el sistema es así. Pero bueno, empezamos a demostrar, los trabajadores de Atucha nos estamos movilizando, estamos haciendo asambleas, estamos también saliendo a los medios de comunicación para mostrar todo esto. Pero bueno, es difícil y vamos en ese camino. Bueno, fuerza en esa lucha. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido. Creo que nos ha resultado súper interesante, estimulante la conversación. Aprendimos muchas cosas nuevas y nada, esperamos también que sirva para visibilizar el conflicto, que sirva para que tomemos conciencia, ¿no?, de las grandes gestas que ha hecho la clase trabajadora en Argentina. En este caso, incluso desde el punto de vista técnico, que como vos nos contabas, tiene particularidades en Latinoamérica y en el mundo que son insólitas. Esperamos que lo podamos defender y que podamos pensar esa transición a otra sociedad. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado. Bueno, súper interesante, como decíamos, la charla. Yo por todo el primer aspecto, para que intercambiamos qué te pareció, me quedaba pensando cómo, bueno, en este conflicto tan importante que llevan adelante
bueno, que lleva adelante en realidad el gobierno, ¿no? y la defensa de sus puestos de trabajo de parte de los trabajadores, se termina convirtiendo en la defensa de algo mucho más grande, como es aspectos claves de la soberanía energética, y que después está conectado con toda una serie de cosas, como decía Mariano, que tenemos el potencial de hacer otras centrales nucleares, y a mí lo que me sorprendió y lo que aprendí que realmente no sabía es la interrelación que tiene la energía nuclear con un montón de otras aplicaciones, como él decía, para la detección de enfermedades y un montón de cosas que nos fue contando. Eso la verdad me pareció muy interesante. No quería dejar de mencionar que el hecho de que se esté habilitando la discusión sobre la privatización de Nucleoeléctrica, que es que recordemos la empresa que opera y diseña las centrales nucleares, está posibilitado por la ley Bases, ¿no? La nefasta ley Bases que pasó, que primero fue el decreto de Sturzenegger, el 7023, apenas asumió Milei, luego fue la ley Bases. Esa ley Bases, recordemos que se terminó aprobando por un voto... Que podría ser el de Quader, ¿no? Que podría ser el de Quader, que recordemos que es el peronista que se vendió por varios miles de dólares, que después lo encontraron, si no recuerdo mal, en Paraguay, con toda la guita encima. Entonces... hay un aspecto ahí, ¿no? de que pueden haber muchos partidos que se llenen la boca hablando de la defensa nacional, de la soberanía, que presenten proyectos y todo, pero que a la hora de cuando queman las papas realmente no estuvieron ni en el Congreso, en esos momentos clave. La izquierda, desde el principio con sus 5 diputados, dijo: para voltear estos decretos se necesitan 10 firmas que habilitan el debate, nosotros tenemos 5, las 5 nuestras están. ¿Dónde están los 5 peronistas que dicen defender la soberanía? Y eso no apareció. Estuvo Quader, y después no solo por arriba en el Congreso no hacen nada, sino que poco están haciendo para estimular la lucha por abajo de los trabajadores. Recordemos que sectores peronistas son los que dirigen estos grandes sindicatos que nuclean a trabajadores del Estado, que nuclean a los trabajadores de las centrales nucleares, como ATE, como Luz y Fuerza. Que vemos que es imperioso, ¿no? que se propongan realmente llamar a movilizaciones y convoquen a toda la gente a que se interiorice más de esta problemática, y dejen de golpear a los trabajadores, que empiece, ¿no? por una reivindicación de las condiciones de vida de los propios trabajadores, como denunciaba Mariano, que vienen perdiendo salarios y que vienen empeorando sus condiciones de vida, pero que termine por un programa muchísimo más amplio de defensa de todo este sistema. Sí, eso me pareció buenísimo, y a mí también me encantó como pensar un poco qué posibilidades hay, ¿no? De alguna manera uno siempre escucha que Argentina es una mierda, que el país muy atrasado y demás, y te llenan la cabeza con ese discurso, que en algún punto hay un atraso en materia de desarrollo productivo muy grande, eso es así, pero también pensar todo lo que existe en materia de desarrollo técnico, científico, conocimiento, que ahí Mariano nos explicó un montón de cosas, nos contó en detalle, y también te ilusiona, ¿no? Digamos, a diferencia de que lo quieren privatizar, hay un potencial en Argentina muy grosso, INTI, INTA, INVAP, SNEA, Balseiro, etcétera, etcétera. Ya dijimos un SAM, bueno, hay un montón de cosas, y nos permite pensar desde cuál sería el punto de partida para poder hacer un desarrollo que nos permita estar en otro lugar, ¿no? Eso, y después, pensar más en perspectiva de un futuro de cómo podría organizarse toda la economía, y en particular la transición energética, que sea en armonía con la naturaleza, pero también que permita desarrollar lo que necesitamos para la producción de bienes y servicios. Así es. Como que hay me parece muy bueno esto que decís de punto de partida, porque nosotros en la entrevista hablábamos de la situación actual, hablábamos de cómo nos estimula pensar en el comunismo, pero como vos decís, para el puente que hay que hacer entre esas dos cosas, hay un punto de partida muy bueno, que organizar a los trabajadores de las plantas, los científicos, los ingenieros, los mismos educadores de las universidades nacionales, como que ya hacen un punto de partida que pensar todas esas transiciones es recontraviable. Total, incluso en alianza con otros países de Latinoamérica, todo eso que dijo me pareció buenísimo. Así que nada, espero que les haya gustado el episodio. Así es. Recuerden entrar a laizquierdadiario.com/socios y darnos su apoyo económico y también su apoyo en likes y comentarios a este episodio. Y gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Esto fue un podcast de La Izquierda Diario.